y leamos una porción de las Sagradas Escrituras. Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Capítulo 4, versos 13 y 14. Amén. Vamos a estar allí leyendo toda la palabra del Señor en el nombre glorioso de Jesús. Y dice de la siguiente manera, vamos a leer estos dos versos para la gloria. En el nombre de Jesús dice así. Amén. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oremos en esta hora, amado Señor, tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. En esta hora estamos, Señor, delante de tu presencia. Dios mío, y lo que deseamos es que hable a nuestras vidas, Señor. Señor, solamente soy una vasija de barro en tus manos, Señor. Dios mío, y quiero que sea usted usando, Señor, mis labios, Señor. Que sea tu Espíritu Santo poniendo palabras, Señor, en mí para traer este mensaje a este pueblo entendido, Señor Jesucristo, que somos un pueblo que necesitamos ser instruidos por tu palabra. Habla nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesucristo. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Y tiempo. Gloria al Señor. Si no, que pasamos hasta la noche. Gloria al Señor Jesús. Y vamos, he puesto como título, no te apartes de la fuente. Aquí esta escritura, esta porción de la palabra de Dios sucedió cuando el Señor estaba hablando con aquella mujer, la mujer samaritana. Y hay algo muy interesante allí porque resulta que ya la mayoría saben de que en el Medio Oriente siempre hay un tema de conflictos, de guerra, de religión. Siempre hay un problema allí en esa región, digamos, geográficamente hablando. Resulta que aquí no era la excepción. Cuando el Señor habla con esta mujer y le dice, dame de beber. Y la mujer le responde, Señor, pero ¿por qué tú me dices a mí, dame de beber? Sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí claramente demuestra que hay un problema allí, hay una dificultad. Pero encontramos al Señor Jesús que ahí se está presentando no como un judío, sino como aquel que quiere mediar, a intervenir, a hacer la conexión entre aquellos que por cuestiones históricas son enemigos, ahora quiere hacerlos que sean uno. Encontramos acá de que le dice, dame de beber, y le dice, no tienes con qué sacarla, y empieza aquel diálogo. Pero el Señor va mucho más allá y le empieza a decir, cualquiera que bebiere de esta agua. Aquí estaba una conversación acerca de la importancia de lo que es el agua, sobre todo en ese momento, porque en ese momento o en esa región, el agua se convierte en un preciado tesoro. Estaba por allí revisando algunas cosas y resulta que en Jerusalén, o digamos el pueblo de Israel, su fuente de agua potable es el río Jordán. Pero resulta ser que el río Jordán tiene puro nombre de río, pero esa agua no es potable. Resulta que ese es un río que nace en el norte y cae en lo que conocemos como el mar de Galilea, pero eso en realidad es un lago, pero ahí sí es agua dulce. Pero resulta que a medida que va descendiendo, es un río que no desciende a un océano. Todos los ríos, casi que todos los ríos descienden a un mar y ese mar al océano. Pero eso es que el río Jordán no cae, sus aguas no terminan en el océano,
sus aguas terminan en el Mar Muerto. Un mar que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es decir, este es un río que se sumerge en la tierra, no cae en ningún océano. Y esta característica lo hace muy, muy particular porque aparte de la zona donde está, árida totalmente, un sol inclemente, que llega momentos donde casi que se seca el río. Entonces esa evaporación hace que lo que es la parte líquida se separe de los sólidos y se queda son los minerales. Y por eso es que se convierte en un agua que no es apta para el consumo humano. Incluso en la actualidad existen tratados entre Jordania e Israel, pero es para defender la única agua que pueden ellos tomar. Resulta que Jerusalén está como a 400 kilómetros del lago del mar de Galilea y de ahí tiene que traer un acueducto hasta la ciudad de Jerusalén. Aunque el Jordán le pasa cerca, pero ya el Jordán cuando pasa a los lados de Jerusalén, cerca de Jerusalén, es veneno más bien. Entonces hay una gran guerra allí, una disputa entre, incluso la frontera entre Jordania y Jerusalén es el río Jordán. Y es un río que uno lo ve en las fotos, un río amarillo, un río que no es ni bonito. Pero resulta que para el lugar, eso que de repente nosotros lo vemos, oye, pero ese es un río. Pero aún con esa agua que de repente no tiene la mejor calidad, por ellos están peleando. Porque incluso las cisternas que cavan, el agua igualmente sale salada. Ya se dice que a nivel mundial Israel tiene el primer premio por desalinizar el agua. Tiene una ventaja de que él tiene cierta conexión al mar. Pero Jordania no tiene conexión al mar, sino en el sur, una pequeñita parte allá. Pero tiene muchos problemas con el agua. Y de repente lo que para nosotros es normal, de repente bañarnos todos los días, abrir el grifo y que salga agua, no sé, de repente vamos al centro y vemos al Mapocho con desdén ese río. Pero resulta que en esa zona, cualquier cosa que sea líquido es algo muy preciado. Porque en la zona tan árida donde se encuentra, no hay agua. Es muy escasa. Entonces eso se sucede de tiempos remotos, de tiempos muy atrás. Por eso es que esta mujer está allí sacando agua de un pozo, el pozo que cavó Jacob para saciar la sed. De repente en ese tiempo habrían otros países que tenían ya acueductos donde el agua les llegaba cerca de sus casas. Esta mujer tenía que venirse de lejos a buscar el agua y sacarla. Entonces incluso yo veo que todo el sacrificio que hacía esta mujer para buscar agua, y viene una persona que no solamente era persona, sino que era judío, era un enemigo. Y ahora vienes a quitarme el agua. Viene a quitarme el agua una persona que yo ni siquiera trato. Imagínense que de repente a usted le llega a alguien en la puerta de su casa, mírame un vaso de agua, y usted dice, no, un vaso de agua no se le niega a nadie, y le da un vaso de agua. Pero en ese momento, el hecho del agua es algo muy particular, se convierte en algo muy preciado. Entonces, por eso es que el Señor hace en este momento digamos, la representación de lo que era el agua para ese entonces. Y entonces por eso es que le dice, cuando el Señor vino a una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí está hablando de un agua con una particularidad muy precisa.
ella estaba, le pidieron de beber de un agua de un pozo, pero aquí ahora está diciendo de que el que está pidiendo, ahora dice que él puede dar. Podía decir, bueno, ¿y por qué si tú das agua, por qué no tomas agua a ti mismo? Pues. Pero él lo que le estaba haciendo era llamándole la atención que así como ella necesita esa agua para beber, que tiene que trasladarse, incluso dejó hasta su familia sola por allá para venir a buscar el agua, y que lo considera algo muy preciado, el Señor le dice que si conocieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías. Pero Él te daría un agua muy especial, un agua viva. Un agua viva. Entonces esta mujer ya empieza así como que como que sentir algo, una contrariedad en su mente. Y la mujer dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos hizo este pozo, la cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mire, es algo tan importante cuando el Señor hace esa referencia. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero Él dice que Él está haciendo una comparación de que hay cosas en la vida que a nosotros de repente nos pueden saciar temporalmente. Hay de repente necesidades en nuestro ser que pueden tal vez mitigarse por un tiempo por ciertas cosas que están a nuestro alrededor. Hemos visto personas que están de repente, no, es que tengo así una depresión, estoy muy estresado. Entonces, no, mire, mejor échate un viajecito por allá en la playa y te desestresas. Ah, bueno, y se van. Bueno, ponte que el viaje le haya ido bien, todo, van y se desestresan, pero cuando llegan a la ciudad, otra vez vuelve el estrés, otra vez vuelve el problema. De repente se mitigó por un momento, pero vuelve otra vez esa situación a molestar. De repente, no, vine a tomar nueva fuerza para volver a enfrentar esa situación. Pero aquí el Señor nos está dando una fórmula que nosotros podemos saciar nuestra sed, mitigar esa necesidad espiritual que puede haber en nuestras vidas. Es cuando llegamos ante su presencia, cuando llegamos a sus pies y podemos sentir de que Él, a través de una forma que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Esta mujer decía, no tienes con qué sacarla. A lo mejor cuando nosotros decimos a una persona que está recién llegando, o nosotros mismos cuando venimos con problemas, con angustias, de repente atribulados, cansados, y encontramos una palabra que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y se preguntarán, pero bueno, ¿dónde está la mesa de masaje para que me haga descansar? No veo los instrumentos físicos que normalmente me podrían hacer descansar. Pero resulta que nosotros a través del poder, con el poder de la palabra que Dios emite, esa palabra que se dijo hace más de 2000 años, aún sigue causando ese efecto en nuestras vidas para hacernos descansar de nuestras circunstancias. Yo siempre pongo este ejemplo y es un ejemplo que yo vivo casi que a diario. Muchas veces nosotros de repente cuando venimos entre semana a la iglesia, hemos pasado todo un día trabajando, todo un día haciendo distintas actividades y salimos de nuestras labores y de repente algunos compañeros de trabajo, no, yo me voy a mi casa a descansar. Y de repente usted sale de su trabajo y no le da ni siquiera tiempo de ir a la casa porque dice, si voy a la casa no puedo llegar a la iglesia. Y muchas veces se viene así hasta con la mochila del trabajo y cuando llega aquí cansado. Pero algo increíble que cuando empiezan las alabanzas, cuando empezamos a adorar a Dios y Dios empieza a tratar con su palabra y nosotros nos pasamos ante su presencia, ante su altar, allá por favor. Y de repente cuando llegamos aquí y nos levantamos, yo soy testigo, son las 11 y no se quieren ir. Porque Dios te ha hecho descansar. Dios te ha hecho descansar. Puede haber venido muy cargado, pero en su presencia podemos descansar.
Y de lo mejor no estaba, como dijo esta mujer, no tienes agua, no tienes nada con qué sacarla. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver instrumentos, que es lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver para proceder contra o hacia nuestras necesidades. Aquellas cosas, muchas veces, bueno, yo de verdad a veces tengo digamos, mis encontronazos con mi esposa porque van al médico y yo, uy, tómate, que a veces le digo, ay, me duele la cabeza, tómate una pastilla y yo, ay. Ya me dice, tú sí eres porfiado, no sé, le digo yo, son cosas mías. Pues. Pero no me voy a quedar todo el día con ese dolor. Siempre digo, bueno, Señor, aquí me voy a pegar a que usted me puede quitar ese dolor de cabeza. O este dolor donde tengo. Y a veces le hago la oración más sencilla, Señor, quítame este dolor de cabeza, Señor, ya. Y al ratito ya se me quitó. Y yo, ay, gracias, Señor. Y a veces soy tan desagradecido que pasa el día entero, ay, me acordé que yo amanecí con dolor de cabeza y ya no tengo. Porque así a veces nos pasa. Pero cuando nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios, y bueno, y para la gloria del Señor, a mí casi no me duele la cabeza, gracias a Dios. Y cuando uno viene y recurre, no le voy a decir que no vaya a médico, no, sí, porque son necesarios, importantes. Incluso mi esposa acaba de salir de una cirugía que de verdad yo di gracias a Dios porque utilizó esos médicos y de verdad mi esposa, ahí está, mire, chévere. ¿Sabe? Mañana tiene un mes que lo operaron. ¿Y tú sabes qué me dijo ahorita cuando venía para el culto? Es que quiero dejar ese bastón. Y lo agarraba y ese bastón. Yo, pero no, ten cuidado porque no te puedes caer. Ah, no. Porque de verdad, yo me quedo impresionado. Yo no sé cuántos tiempos será lo normal desde la recuperación de esa operación, pero yo veo que ella está pensando ya, viendo los correos del trabajo, cuándo es que voy a trabajar. Y yo, pero cálmate, estás en licencia. De verdad, yo agradezco a Dios y a todos ustedes por esa oración, porque nos apegamos a Él. De verdad, Dios usó todos esos instrumentos, pero siento que en ella hizo un milagro enorme. De verdad, maravilloso, porque siempre ha estado la esperanza de que Dios no nos ha desamparado, no nos ha soltado, siempre, porque de repente a una persona que vive aquí en este país puede decir, ok, sí, que yo me opero y el médico y conoce todos los hospitales, pero nosotros son 4 años aquí en este país. Hay muchas cosas que desconocemos y no sabemos cómo se procede y hay una incertidumbre, ¿cierto? Pero Dios nos hace descansar. A través de todas estas experiencias nos ha enseñado de que aunque ande en valles de sombra de muerte, dijo el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es algo a la que nosotros tenemos que apegarnos a Dios. Pueden haber circunstancias, hay dificultad, pero primero que nada apegarnos a la fuente, apegarnos al que nos sacia. Porque usted sabe que cuando uno habla acerca del agua, pero ¿para qué necesito el agua? Para mitigar la sed, para el aseo personal, para la producción de alimentos, una cantidad de cosas. Pero hablando de la necesidad biológica o física de cada persona de querer saciar, hay cosas en nuestras vidas que parece que nacen, que afloran y se convierte como algo que necesitamos. Mire, las personas por lo menos que consumen algún tipo de alcohol o de alguna droga, algo así, se les convierte en una necesidad. Que andan desesperados, que andan buscando la forma de saciar. Y es más, bueno, yo de ese tema no conozco mucho, pero sí sé que de repente el que empieza en estos caminos no empieza con mucho, empieza con poquito. Empieza una pequeña cantidad y eso ya no lo satisface, sino que va a la otra cantidad. Porque no ves que volverá a tener sed. Lo que lo motivó a entrar al alcoholismo, lo que lo motivó a entrar a las drogas, fue algo de repente pequeño.
algo allí empezó con, a lo mejor el problema era grande, pero la dosis era pequeña que los empezaba y no, con esto, mira, te tomas esto y ya tú vas a ver que tú vas a dormir más tranquilo y esto y lo otro. Y a veces veo que cuando llegan al puesto de mismo en la feria y ¿cuántas te tomas? No, una. Después, no, es que ese ya no me hace, tengo que tomarme dos. No, no, que, no, bueno, si no te vas a tener que tomarte tres. Entonces, ¿hasta dónde se toma gente y muchas veces se automedica una cantidad de cosas porque ya no no está siendo suficiente? Pero esas cosas nosotros cuando ponemos de primero a Dios, ponemos de primero de que Dios, entonces eso que motivó a esas personas, eso que motivó como inicial a entrar en esos mundos, entonces eso le está causando un desespero. Pero si eso desde el principio se hubiese tratado con llegar ante la presencia de Dios, entonces ahí la cosa empieza a caminar diferente, porque ya no está dependiendo de algo que va a tener la necesidad de volver a tener sed, sino que ya empieza uno a mirar la vida de otro punto de vista. Porque muchas veces cuando nosotros nace una necesidad, queremos buscar la forma de mitigarlo. Y por eso es que aquí el Señor está hablando de la sed. ¿Tiene sed? Sí, es verdad, porque Él tenía sed. Pero Él dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque será en Él una fuente que salte. A mí me gusta mucho esta palabra cuando dice, el agua que yo le daré, una fuente que salta. Si usted ve algo que salta, es algo que pasa por encima de. Pueden haber dificultades, pero eso nos hace saltar, pasar por encima de todos esos problemas, por encima de todas esas adversidades. Porque cuando nosotros nos saciamos de la sed de Dios, que la sed nos saciamos nuestra sed con el agua que Dios nos da, entonces ya no es cualquier agua, es un agua que hace saltar, que nos hace pasar por encima. Cuando vemos al salmista que dice allá en el Salmo 1, una escritura que bastante que leemos, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué dice el verso 3? Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué importante es estar pegado a la fuente. Qué importante es estar pegado a ese arroyo que nos nutre nuestra vida espiritual cada día. Muchas veces nosotros queremos mitigar, incluso hasta, no estoy hablando de una persona que no haya creído en el Señor, nosotros mismos. Nosotros que ya tenemos de repente tiempo caminando con el Señor y ya queremos cambiar la oración por otra actividad. Hay algo que yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, es nosotros no podemos cambiar nuestra alabanza por escuchar música. No sé si me hago entender, porque yo puedo pasar todo el día escuchando música cristiana, pero es otro que están cantando. Se hace distinto cuando yo adoro, cuando yo canto, cuando yo alabo al Señor. Entonces, a veces queremos como sustituir una cosa con otra. Entonces, hay que alabar al Señor en todo tiempo. Sí, yo pongo música en todos los días en mi casa. No, es que de nosotros salga la alabanza. Es que de nosotros salga la adoración. No cambiemos el agua. No cambiemos la forma. Pablo y Silas no tenían un MP3, no tenían ningún, no sé qué cosa habrá ahorita para escuchar música, no tenían Spotify. Ellos se tomaron y a lo mejor se sabían un solo himno y ese himno lo repitieron tantas veces hasta que hubo un terremoto en la cárcel. No hay milagro escuchando música, es cuando adoramos. Yo les comento que una vez
cuando empezó la pandemia, recuerdo de que, bueno, la respiración, y que a muchas personas no podían respirar y tal. Hablé con mi hermano en Venezuela y él me dijo, me decía, pues, me dice, que tu mascarilla sea tu alabanza. Y yo, oye Javier, tú eres demasiado espiritual, digo. Resulta que yo estaba trabajando en Los Espejos y cuando ya estoy casi listo para salir, ahí me había dado COVID, pero no sé, era un COVID así, piolita ahí. No me daba fiebre ni nada. Pero me estaba asfixiando. Y tenía que venir en bicicleta de allá a aquí. Bueno, mi hijo dice a mí porque estaba conmigo ahí. Y yo, Dios mío, pero si no puedo respirar. Y me acordé de mi hermano, que tu mascarilla sea tu alabanza. Y yo ahí en ese taller empecé a cantar con lo que me salía, con la poco aire que me salía. Y empecé a adorar y a cantarle al Señor. Y llegué cantando a la casa manejando bicicleta. No me asfixié, gracias a Dios. A lo mejor dirán los que saben, no, es que estabas haciendo el ejercicio de los pulmones y tal. A lo mejor sí. Pero yo me apegué a la alabanza. Yo me pegué a adorar a este Dios. Digo, bueno, si me muero cantando, dice yo. No, porque es que antes en ese tiempo era fácil pensar que uno se iba a morir, porque uno miraba, las bolsas negras estaban de moda. Yo vivía al frente de un consultorio donde eso era carratico, ¡ah! La gente, ¡ah! Y eso daba temor de ver cómo la muerte acechando. Pero también me agarré de Dios cuando dijo, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y para la gloria del Señor Jesús pasamos, somos sobrevivientes de la pandemia, gloria al Señor Jesucristo. El pastor una vez dijo acá, cuando llegó la segunda, no sé, segunda oleada, vamos a decirle así, y oye, que venía otra, ¿cómo era que le llamaban? Otra cepa, no sé, otra cosa. Y el pastor aquí dijo, bueno, Señor, hizo una oración y dijo que el Señor nos guarde del COVID, y si hay alguno que les dé, pues que sea con los síntomas más leves. Y para la gloria del Señor, en esa segunda hora no tuvimos ni una pérdida. Gloria al Señor Jesucristo. Dios nos guardó y por eso le agradecemos a Dios cada día, porque somos sobrevivientes de esta pandemia donde muchos, pero porque estábamos pegados a la fuente. Gloria le damos al Señor, porque algo de lo que nosotros tenemos que saber es que nosotros estamos en otro, digamos, como en otra atmósfera. Es verdad que hay situaciones, hay dificultades, pero nosotros, mientras seamos nutridos de la fuente, por eso es que Él dice allá en Juan 15, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mire, nosotros puede ser que tengamos todas las dificultades, pero de algo que nosotros no podemos es separarnos de Dios. Separarnos de su casa, separarnos de su presencia, separarnos de la oración, separarnos de leer su palabra, porque eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos hace estar sentados y plantados junto a corrientes de aguas. Es tan importante cuando nosotros vivimos de esa manera, porque las dificultades las habrán siempre. Siempre, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta mujer tenía una dificultad que era el trajín de día a día de buscar el agua. Pero ella pensó de que su problema era el agua. Sino que cuando el Señor le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y dice, tienes razón. Bien has dicho, porque 5 has tenido y hay que, ay Dios, ya, Señor, ya no diga más nada, Señor. Ya, sé que la sabes toda. Entonces ella tenía, más que su sed, tenía un problema social muy grande. Tenía un problema de convivencia muy tremendo.
A lo mejor por su manera de vivir, a lo mejor era hasta desechada entre la sociedad. Era vista de mala manera. Porque dígame usted, una persona que ha tenido 5 maridos y con el que vive no es el marido, no se le imaginan vestida de monja, no. Entonces, pero sin embargo el Señor les da una tarea. Cuando le dice, Señor, usted como que está hablando, usted como que es profeta. Y a la letra dice la palabra del Señor que dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, sin mucha dificultad, yo soy el que habla contigo. Oye, con razón sabe todo, ¿vale? Pero entonces, de ahí esta mujer ya lo estaba mirando distinto a este que le estaba hablando con ella. Ahora es el Cristo, el Mesías, el que todos esperamos. Y esta mujer que a lo mejor había sido desechada de la sociedad por su forma de vivir, y a lo mejor no era muy bien vista, mucho menos de dar un consejo, mucho menos de dar alguna orientación a su comunidad. Porque usted se imagina que de repente la presidenta de la Junta de Vecinos tenga esta característica, no, que tiene 5 maridos y el que vive no es... No, usted no sirve para la presidenta de la Junta de Vecinos. Siempre andan buscando una persona que por lo menos esté ahí. Entonces ahora esta mujer de repente que no era la más indicada para dar de repente algún tipo de orientación. El Señor inmediatamente le da una misión. Y le dice, en el mismo capítulo 4, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pregunto? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora esta mujer se está convirtiendo en aquello que está conduciendo a una ciudad hacia el Cristo. A lo mejor su problema social, eso que las hacía separadas de la comunidad. Y por eso es que ellos, bueno, el Cristo, bueno, vamos a ver. Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y le dijo, yo tengo una comida. Y dice más adelante, me gusta cómo termina la escritura que dicen, entonces, en el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer que a lo mejor no era la más apropiada, Dios la utilizó para que llevara esa buena noticia a esas personas que también estaban también como ella, con una hambre y una necesidad de encontrar algo. Cuando nosotros estamos en la vida sin orientación, porque es muy fácil hablar nosotros entre cristianos, porque cuando nosotros tenemos un problema, me puede decir como me decía Ismael, pero papá, tú todo lo resuelves con la Biblia. Es que no tengo más, le decía yo. Porque nosotros todos, pero una persona que no ha conocido nada de Dios, una persona que no sabe lo que es la experiencia de tener un contacto directo con el Señor, está ajeno a conocer qué es que sea saciada su sed. Una vez yo tuve una conversación con una tía de mi esposa que iba, o no sé si iba, a los testigos del maletín, como le decimos allá. Y ella me decía que ella tenía tiempo y me decía, es que yo me siento muy pecadora. Y yo digo, pero ya va. Pero cuando uno viene
a la presencia de Dios, el Señor nos limpia de pecado. Cuando nos bautizamos, y nuestros pecados son sepultados. Me dice, no, dice ella, es que usted está malinterpretando eso allí, me decía. Es que nuestras culpas son las que nos representan. Y yo, no. Yo digo, entonces usted de verdad, usted no ha sentido lo que es la paz de Dios. Entonces, personas que se hacen decir que creen en Dios y se hacen decir que conocen, pero no reciben el beneficio de tener a Dios. Eso es como nosotros que digamos, no, yo sé dónde hay agua, sí, ahí está el agua. Y el agua es transparente, sí, yo la conozco. Yo conozco. Pero has tomado de ahí, no. Eso nos puede pasar a nosotros cuando nosotros sabemos de que cuando nosotros venimos en la presencia de Dios, tenemos un problema y en su presencia hay plenitud de gozo. Tenemos una dificultad y cuando presentamos ante Él, echar nuestras cargas sobre Él y Él hará porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces soltamos nuestras cargas, soltamos todas esas y podemos nosotros mitigar esa necesidad que nos está ahogando. Cuando la traemos ante la presencia del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo soltemos y nos peguemos a la fuente. Nos peguemos a esa fuente que salta para vida eterna. Esa fuente que sacia nuestra sed. Esa fuente que llena nuestras vidas. Es tan importante que del principio a fin la Biblia habla de un río. Dice la Escritura que en el paraíso, cuando el Señor hizo el huerto del Edén, estaba rodeada por unos ríos. Incluso decía que ahí estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando nos vamos también en Apocalipsis, nos dice que en medio de la calle había un río limpio y en medio del río un árbol, el árbol de la vida. Es tan importante que nosotros nos apeguemos a esa fuente, porque desde el principio hasta el fin podemos ver la importancia que hay estar junto a las corrientes de agua. Por eso, como decía el salmista, que dice que cuando estamos pegados, estamos plantados, somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. Hemos escuchado muchas personas que dicen, oye, pero yo a veces andaba por la calle y me detienen, mira, tú eres cristiano y de repente no tenemos el papel escrito aquí, pero hay frutos. Nosotros nos identifica, no es lo que nosotros podamos andar pregonando, sino nuestros frutos. Porque el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Por los frutos, por lo que des. Si usted viene y le muestran un globo, y usted viene y lo pincha, puede salir aire, puede salir agua, algunos lo llenan de pintura. Pero muchas veces cuando se molestan es donde se empieza a saber qué es lo que hay dentro. Muchas veces nosotros estamos tranquilos y a veces el entorno quiere saber qué tenemos nosotros dentro. Y a veces hasta a propósito nos molestan para ver qué hay dentro de nosotros. Pero si usted y yo cuando nos molestan reaccionamos de una forma iracunda, reaccionamos de una forma negativa, entonces va a decir, no, esto es lo que tiene por dentro es rabia, tiene molestia. Pero qué interesante cuando encontramos de que cuando alguien nos molesta y decimos, bueno, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y usted se llena y se fortalece de esa esperanza y atrae para sí la paz. Y la gente empieza a decir, oye, pero tratamos de pincharlo y ¿qué sale de él? De repente lo sigues tratando de buena manera, lo sigues saludando con amor, lo sigues haciendo buenas referencias a esa persona. Entonces lo que está saliendo de ti es lo que hay dentro. Pero nosotros, para saber qué tenemos, ¿qué es lo que hay dentro? De lo que nos llenamos, de lo que entra en nuestras vidas. Si nosotros estamos en un desierto, no hay ni siquiera agua para sustentarnos. Pero cuando nos apegamos
a una fuente de agua. No es que dice que nosotros somos 70% agua, y si tenemos que estar siempre nutriéndonos de agua, estoy hablando del agua física. Nuestra alma también necesita de esa agua. Nuestra alma necesita de la agua viva. Por eso es que dice en Juan 7:37, para terminar, dice la palabra del Señor. Juan 7:37, en el nombre de Jesús, dice así: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque al Señor le gusta saciar a los que tienen sed. Si usted y yo no tenemos sed, es decir, el agua no va a tener mucho sentido. Si usted llega, por lo menos a nosotros nos sucede mucho. Yo quedé impresionado aquí porque yo soy una persona que tomo mucha agua, pero en invierno no me da sed. ¿Quién toma 8 vasos de agua en el invierno? Bueno, mi esposa se va, no sé. Yo le digo que ella toma un agua que no le quita la sed. Se molesta conmigo, pero tú toma que no te quita la sed. Pero hay momentos que no tenemos ganas, no tenemos la necesidad de tomar agua y no tenemos sed. Pero usted sabe que es importante venir a la presencia de Dios con sed. Con sed. Por eso cuando él le preguntó a aquel fariseo, a aquel ciego, ¿qué quieres que te haga? Es decir, ¿cuál era su necesidad? Que recobre la vista. Era una cosa difícil. Pero el Señor lo que quería era saciar la sed de él. Cada uno de nosotros, cuando venimos ante su presencia, debemos venir con sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Encontramos en el Salmo 42 un desespero cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed del Dios vivo. Y sale la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Dice, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Es decir, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un desespero. Por eso es que él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Vamos a colocarnos de pie y vamos a decirle: si alguno tiene sed, esto es para el que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor. La necesidad de tener más de su presencia, la necesidad de tener un toque de su Espíritu Santo, la necesidad de tener una doble porción de su presencia en nuestras vidas. Es tan importante saber de que esa promesa que se anunció dice la historia que el profeta Joel profetizó en el año 835 antes de Cristo. Y él dice ya en el capítulo 2, verso 28, y dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esa promesa aún sigue vigente hasta el día de hoy, porque es una fuente que fluye, es una fuente que está fluyendo. Incluso en el día de Pentecostés se apegaron a esa promesa. Cuando estaban allí, de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a hacer de que su palabra se cumpla. Como dice allá el Salmo 23, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No esperemos estar en la reserva para empezar a entrar y buscar del agua de Dios. Entrar y saciar nuestras vidas en su fuente. Vamos a pegarnos a la fuente. Vamos a saciarnos de su presencia.
Vamos a orar en este momento mientras nuestros hermanos entonan una alabanza y vamos a decirle al Señor: Señor, sacia, llena, sacia mi sed, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú eres grande y poderoso, Señor. Estamos en esta hora porque somos necesitados, Señor, de tu agua, Señor. Somos necesitados, Señor Jesucristo, por estar conectados, Señor, a la fuente que salta para vida eterna. Esa fuente, Señor, que nos lleva, Señor, aún más allá de la muerte. Esa fuente que nos lleva a la vida eterna, Señor, en ti, Señor Jesucristo.